estar este domingo con nosotros, porque a Él le plació que donde estén 2 o 3 reunidos. Eso no significa de que Dios no está si está uno, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, sino que donde hay 2 o 3 podemos adorarlo en libertad. Podemos compartir y decir las cosas buenas que ha hecho Dios con nosotros, dar testimonio de lo que ha hecho a favor de nosotros. Un año más, un día más. Y a ustedes les parecerá extraño, ¿no? Pero cuando usted va a un hospital con una persona con enfermedad terminal, ellos dicen un día más. Y ellos dicen, mañana quiero darle la gracia y la gloria a Dios. Y a veces fue su último día. Pero ellos siempre dicen, un día más. Nosotros que tenemos nuestros 5 sentidos bien, que estamos relativamente sanos, a veces no agradecemos a Dios por lo bueno que ha hecho. Ni siquiera cuando nos bebemos el primer café, le damos la gloria y la honra a Dios. Porque si no hubiese sido por Él, hermano, ¿qué hubiese sido de nosotros? Si su gracia no nos hubiese alcanzado, de nada hubiese valido lo que somos hoy. A veces nosotros no somos agradecidos, pero su gracia nos alcanzó. Su perdón nos llenó y su Espíritu Santo nos está guiando. Jesús, cuando estuvo en el monte de los Olivos y comenzó a hablar, las personas decían, este es un maestro más. Porque para el tiempo de que Jesús estaba, había muchos que ya habían predicado antes de Jesús. Y por eso es que los fariseos y saduceos decían, uno más. Otro que se levantó, como aquel Galileo que se levantó. Eso pasa. Los fariseos pensaron que cuando Jesús estaba en la cruz, hasta el diablo dijo, ay, mira, ¿dónde lo tengo? Donde yo quería. Y pensar que yo en el monte, cuando fue tentado, yo le ofrecí todo esto. Y le dije, evita la cruz. Es más, usó a Pedro, porque Pedro le dijo, Jesús, ¿por qué vas a hacer eso? Y usted sabe que ¿por qué Jesús oraba más por Pedro? Porque Pedro era el más salido. Pedro no se le puede dar un minuto porque era el muchacho tumbacasa, el muchacho malcriado de la familia. Jesús le dijo, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo le he rogado al Padre para que tu fe no mengue. Escuche, no es para que no lo removiera, sino porque en medio de esa prueba su fe no le faltara. Porque él sabía que le venían persecuciones a Pedro. Él sabía que era necesario que Pedro pasara por circunstancias. Pero él había rogado al Padre para que la fe de Pedro no fuera tocada. Nos acordamos en los tiempos de Lot, ¿se acuerdan? Cuando dice que fue el mismo Dios que le dijo al diablo, mira, ¿no has visto a mi siervo Lot? Íntegro, intachable, no tengo nada que sentir de él. Y Satanás le dijo, sí, porque le diste todo. Le dijo, está bien, métete con todo, pero que no le falte. Lo mismo hizo Jesús con Pedro. Pedro, y todo era Pedro. Y al final Jesús, cuando resucita, ¿dónde consiguió Pedro? Es lo que hacía antes. Y por eso Jesús le dijo, Pedro, tú me amas. Señor, te amo más que todo. Además no le voy a arrancar la oreja al hombre. Y si no, le di fue en la cabeza y le agarré fue en la oreja. Y Jesús le dijo, Pedro. Al final Jesús le dijo, Pedro, verdaderamente tú me amas. Y fue cuando Pedro dijo, Señor, tú lo conoces, tú me conoces a mí. Tú sabes que yo te amo, dice Pedro, pero yo no te mandé a que fueras otra vez pescador. Yo te dije que en este momento sería pescador de hombres. Te di otro título, ya no eras Cefa, te llamo Pedro. Eres la piedra que yo voy a usar para levantar la iglesia. Y Jesús no hace lo mismo con nosotros. Nos dio un espíritu nuevo, una nueva vida. Nos dio un nuevo sentido de lógica para poder agradar a Dios. Nos dijo cómo teníamos que agradar a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Ojalá pusiéramos orar. Hacemos todo lo contrario. Y entonces Jesús tiene que volver a venir y decirnos, cambia, cambia.
necesito que cambies. Porque el hecho de que seamos santos, estamos en un proceso de santificación. ¿Y cuándo va a terminar ese proceso? Cuando Cristo venga o cuando vayamos a su presencia, mis hermanos. Entonces nosotros, como Pedro, creemos mañana con ganas de arrancarle la oreja al siervo, con ganas de decirle a Jesús, no me vas a bautizar tú a mí. ¿Cómo? Pero al final, cuando Dios nos quita toda esa falsa humildad, nos damos cuenta que estamos haciendo todas las cosas contrarias a su voluntad. Y entonces ¿qué tenemos que hacer? Como dijo Jesús en el monte, cuando le dice el 25, por tanto os digo, escuchen, por tanto os digo. Era una voz que le estaba diciendo, les advierto, les aconsejo, les digo, les puntualizo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Hermano, ¿por qué nosotros nos preocupamos cuando Dios nos dio una orden? ¿Por qué nos afanamos por las hallacas? Si el mismo que nos dio las hallacas el año pasado no las puede dar hoy, pero si aún no nos las da, yo voy a glorificar su nombre. ¿Saben por qué? Porque cuando los hijos de Judá fueron llevados en cautiverio a Babilonia y su nombre fueron cambiados a Sadrach, Mesach y Abednego, a ellos les dijeron, acabamos de hacer una imagen. Y cuando suene la citara, cuando suene el tamboril, cuando suene en la corneta, ustedes tienen que ir a adorar a esa imagen. ¿Y qué dijeron los hijos de Judá? Sépase, rey Nabucodonosor, que al Dios que nosotros servimos no está hecho de oro ni plata. Y si ustedes nos quieren lanzar a donde ustedes quieren lanzarnos, nosotros no lo vamos a hacer. Porque si Dios quiere nos salva, y si aún no nos salva, nosotros los glorificaremos. ¿Qué nos está diciendo Dios? No se afanen, no se preocupen. Preocúpense por lo importante, porque su vida es corta. Si yo le digo un paréntesis a ustedes, mírense lo que son ustedes y mírense 10 años atrás. Y miren hasta dónde están ahorita. ¿Cuántas cosas hicieron y cuántas cosas dejaron de hacer? Pregunto, ¿y no es el mismo Dios que lo sacó? ¿No fue el mismo Dios que está con José ahorita en México, que no es un profeta ni un apóstol, está ahorita camino a Estados Unidos? ¿Y no es ese mismo Dios que cuando estaba José aquí? ¿Ah? ¿Y no fue el mismo Dios que lo sostuvo, que nos sostiene y que nos va a sostener? Jesús entonces le está diciendo a estas nuevas personas que son ahora parte del reino y que le está dando las directrices de lo que será el reino de Dios a partir de la proclamación del Evangelio. Cuando Cristo estaba con nosotros, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que yo soy el rey y ustedes son sus súbditos. Pero ahora Dios estaba dando las directrices, estaba dando los lineamientos, así como hizo Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto, guiándolo a la tierra prometida, y le dijo, ya va. Pero ahora yo les voy a dar también mis estatutos para que los cumplan y que sean eternos. Perdón, perpetuos, no eternos, perpetuos. Él le estaba dando ahora también unas nuevas ordenanzas. Le estaba haciendo como con los muchachitos, la leche con la azúcar y el agüita, te la estoy batiendo, que no le queden grumitos para que no vas a vomitar. Le están diciendo, estos son los fundamentos de la iglesia donde yo estoy levantando, donde yo soy la piedra angular y ustedes son las piedras que van a levantar mi templo. Y le dijo, por tanto, yo os digo, ¿quién le estaba diciendo eso en ese momento? Era Cristo, el dador de vida. Le estaba diciendo, por tanto os digo, no os afanéis. ¿Qué lo hacemos nosotros? Lo primero que hacemos nosotros, nos afanamos. Es decir, que hacemos las cosas contrarias a lo que Dios nos dice. No nos afanéis y ya estamos preocupados. ¿Y qué será para la cena? Y todavía no hemos almorzado. Y mañana conseguiremos la gasolina para el carro. ¿O no vivimos afanados? ¿Quién no se afana en esta vida? Pregunto. ¿Quién es tan santo, menos vos, eh? ¿Quién no se afana? ¿O hermano Jorge, quién no vive afanado? ¿Ah? Pero Jesús, ¿qué nos estaba diciendo? Afánense, corran. ¿Ah?
¿Estamos haciendo las cosas al revés? ¿O Dios tiene que usar la psicología inversa con nosotros? ¿Qué nos dijo Jesús? No se afanen por vuestra vida. Y las mujeres quieren tener pechuga copa B, 38K, con los labios tipo ayaca. Los ojos azules, se ponen una broma que le daña la retina. En estos días vi un video que una muchacha tenía 20 y pico de lentes de contacto dentro del ojo. Iba a perder la vista. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué vivimos tan afanados? ¿Ah? Por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? Pregunto, ¿ustedes están bien? Dios los abandonó. Pero ¿cuándo pensamos que Dios nos abandonó? ¿Saben cuándo? Cuando le pedimos a Dios fuera de su voluntad. Cuando le pedimos a Dios para nosotros y no para las demás personas. Cuando nosotros oramos por mi necesidad y no por la necesidad de mi hermano. Cuando nosotros oramos por tener un carro mejor y no oramos para que aquella persona que también está necesitada, Dios la pueda cubrir. Cuando nosotros le decimos, Señor, ayúdame a mí. Y cuando Dios dijo, Padre nuestro, ¿de quién dijo? Padre tuyo, Padre de todos. Y Dios da a cada uno según la necesidad que presentemos. Pero aún en nuestra falsa humildad somos arrogantes. Porque nosotros decimos, Señor, si yo tuviese $1 millón, daría a la iglesia el 10%. Y tenéis 10 bolívares y no da uno. ¿O no es así? Señor, no os afanéis. No nos afanemos. Estemos contentos con lo que tenemos, hermano. Porque mismo dice aquí, o qué habéis de beber, o ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Hermano, cuando Adán y Eva, antes de que pecaron, ¿de qué estaban vestidos? Dios había vestido de su gloria, de su santidad, a los primeros seres humanos que Él creó. ¿Usted cree que Dios iba a dejar a sus hijos botados, caminando como... Dicen que en su desnudez vivían en santidad y no sentían vergüenza el uno del otro. Y aun cuando pecaron, cuando Dios los intercepta, le dijo, Adán, ¿dónde estás? Porque siempre nos reuníamos en la tarde y nos viniste al encuentro. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? Se excusó diciendo, la mujer que me diste me engañó. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Vestirlos otra vez. ¿Y qué usó para vestir a Adán y a Eva? Sacrificaron el primer cordero, que significaba la promesa de la redención futura, que un inocente iba a vestir nuestras vergüenzas con su santidad y su vestidura. Jesús dijo en ese momento, ¿por qué te afanas por una ropa Calvin Klein, por un Carolina Herrera, si eso se va a acabar? Si eso no es dura. Usen el mejor blue jean, que a la final se les va a acabar. Usen el mejor perfume, que a los 3, 4 meses va a perder su aroma. Y entonces no nos estamos ocupando de lo que verdaderamente nos debe preocupar. Por eso Jesús dijo, yo vine a darle el verdadero lineamiento de la ley. ¿Y cuál era? No se afanen. ¿Escucharon? No nos afanemos por lo que vamos a comer. ¿Cuántas personas en el tiempo que pasamos de la pandemia, las mujeres se fueron y que a cuidar viejitos en otros países? ¿Y qué estaban haciendo? Prostituyéndose por un plato de comida, vendiendo su dignidad para poder enviar para acá, aunque sea un poco de dinero, para apaciguar las personas que estaban aquí necesitadas. Pregunto, ¿y había necesidad de eso, mi hermano? En estos días vi una información en Panamá que las personas con VIH y con
la enfermedad BPH que está creciendo, ¿saben qué edad? Entre los 12 a los 18 años. Es decir, que los niños, niñas y adolescentes son los portadores ahora de las enfermedades. ¿Y por qué creen ustedes que venden su cuerpo? Hermano, parece que no creyéramos en Dios y nos estamos adelantando por si Dios no me contesta. ¿Qué estamos haciendo cuando nos adelantamos a la promesa de Dios? En la Biblia hay una historia que recoger. Dice un rey que le dijo a Dios que la primera cosa que se presentara lo iba a sacrificar. ¿Y saben qué fue lo primero que se presentó cuando él venía de la guerra? Su amada hija. ¿Y sabe qué tuvo que hacer ese rey? Sacrificar a su propia hija. Pregunto, ¿Dios le mandó a hacer eso? No, Dios lo permitió, pero Dios no quiso eso. ¿Por qué lo hicimos? Porque no confiamos en la voluntad de Dios. Porque cuando Dios nos dice, espera, yo voy a hacer. Nosotros decimos, ya le llevan 40 años, no aparece. Otra historia, Dios llama a Moisés al monte para darle las tablas. Y cuando vieron el pueblo que Moisés no aparecía, ¿qué hicieron? Radicaron su propio Dios. Y le hicieron un día de fiesta y sacrificaron para ese Dios. ¿Y qué pasó con Dios? Dios se molestó. Y entonces, ¿por qué nos adelantamos a la promesa de Dios? ¿Cuál fue la primera palabra? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cierto? Entonces nos ponemos a comer de más y entonces ya el pantalón no es 34, ahora es 36. Y la camisa ya no es M, sino es L. ¿Cierto? Y entonces cuando hacemos el examen, el colesterol, los triglicéridos, cuando dice que no nos preocupemos. ¿Y saben quién son comelones? Los evangélicos. Porque no beben, pero ¿cómo comen? Seguimos. Y dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. En verdad nosotros no vemos, usted se ha puesto, al menos que sea un naturista, ¿no? Eso que ve la naturaleza y se pone a ver el pájaro. ¿Qué pájaro es? ¿A qué hora comió? ¿Qué semilla está comiendo? ¿Usted cree que uno está pendiente de eso? Pero Dios no está pendiente. Dios sabe qué comen las aves. Dios les dio para que las aves comieran. Dios hizo cada cosa en su tiempo y en su lugar. Pregunto, si ellas comen, nosotros no podemos comer. Pero claro, nosotros no queremos comer arepas con mantequilla todos los días. Nosotros, como somos hijos del gran rey, queremos pollo encebollado, ¿ya? Una langosta, unos pollos refritos. Y pregunto, ¿es tan importante comer en una comida cara o tener un plato de comida? Hermano, y cuando vemos un hermano necesitado, voy a orar por usted. No sea sinvergüenza. Hermano, si usted tiene en su casa un paquete de harina, tráigaselo. Si usted tiene pasta, tráigaselo. Usted no sabe cuándo Cristo viene o cuándo usted parte con Dios. ¿Y a quién le va a quedar todo eso, hermano? Como abogado me he escuchado, estos días hubo una información que dos hermanas, no había terminado de morir el pariente y ya se estaba matando por la casa. Cuando la iglesia no te afanéis, entonces, no, a mí sí me hace falta la casa porque yo tengo unos hijos. La otra dice, a mí no es problema mío que vos tengas hijos porque esa plata es mía. Y cada quien tiene razón o no tienen razón. Porque las herencias se dividen en partes iguales. Entonces esa casa hay que venderla, que sería lo más lógico, ¿verdad? No es como la vas a vender si yo no puedo llevar a mis hijos para la calle y yo necesito la plata. Y hasta en cristianos han pasado eso, ¿no? Y la Biblia dice, no os afanéis. Otro, yo me voy de la casa, pero si te acepto un hombre en la casa, te quito la casa, porque la casa es mía.
¿Y quién te dijo que la casa es tuya? Si la casa es mitad y mitad. Porque eso viene adquirido en el matrimonio. Y la Biblia dice, no os afanéis, no te preocupéis. Y nosotros estamos pendientes. Ya nos van a cortar el cable. Por ahorita el borrón y cuenta nueva. $40 por el pecho. Y a ver a cuándo nos queda la mensualidad. Y lo que cobramos son $3.5 mensuales. ¿Cómo hacemos? No sabemos. Pero tenemos que ajustarnos al presupuesto. Y sigue diciendo Jesús, no os afanéis. ¿O no es así? ¿Ah? Entonces dice, versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su estatura un codo? Hermano, ya tu estatura está completa. Si tu mamá mide 1,60 y tu papá 1,65, ¿por qué creemos que vas a medir 1,80? Pregunto. No las piensas, chichi. Si tu papá es morenito y tu papá es morenita, ¿quién creemos que va a salir vos con los ojos azules? Mire la mente disociada que tenemos nosotros. Si tu mamá parece un potecito bonito de mantequilla gordita y tu papá también parece un cochinito, ¿por qué pensáis vos que vas a medir 60, 90, 60? Y entonces venimos y nos tiramos la dieta de la piña. Y adiós la hemoglobina, adiós las plaquetas, parecemos un esqueleto amarillo y después decimos, ¿por qué estoy enfermo? Hoy voy a hacer la dieta de puro pollo. Y ahora digo, ¿qué papá? ¿Ah? Y entonces pronto decimos, ¿por qué me siento tan mal? Mijo, si Dios te hizo para que comieras carnes, vegetales, para que comieras cereales, ¿te vas a poner una dieta de pastelito? Y después de, Señor, ¿por qué me siento tan mal? Y dice Dios, te voy a dar un cariaco. Si lo aguantaras, te lo diera. Entonces, de verdad, hermano, cuando Dios dice, no nos afanéis, parece que nosotros dijera, dale carrera, afanate, volvete loco. Porque somos hijos del gran rey. ¿O no es así? ¿Ah? Seguimos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, escucharon, por mucho que nos afanemos, añadir a su estatura o un codo, o por el vestido, porque os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Hermano, ya vienen supuestamente las utilidades. ¿Y qué hacían los venezolanos octubre, noviembre y diciembre? Hermano, se volvían locos. No paraban de ir para el centro a buscar el estreno, para la hallaca, para el arroz navideño, para celebrar a Jesús. Hermano, lo mínimo que celebraba el hombre es a Jesús. Y hasta nos poníamos bravos. ¿Qué vas a traer vos para la casa? Si vos no traes, yo tampoco traigo. No vengo para la casa entonces. ¿Ah? ¿O no hacemos así? Si yo pongo la hallaca, vos tenés que poner el arroz. Y si ni siquiera tengo para la arepa, mi hermano. Y la Biblia dice, no nos afanemos. Y entonces, no, yo quiero ponerme un Blue Jean Levi 501 con unas gomas que yo no sé qué más. Y la plata la voy a prestar. Y al otro día, el prestamito. Le debo al turco. Le debo a todo el mundo. Y vivimos endeudados, preocupados. Y diciéndole a Dios, Señor, hazme un milagro financiero. Dice Dios, un milagro financiero. Si no soy buen administrador. Si Dios nos mandó a administrar los bienes que tenemos. Eso se llama, en el Evangelio, se llama mayordomía. Desde el huerto del Edén, Dios nos dio un lugar para que fuéramos mayordomos de los bienes que nos había dejado. Pregunto, ¿somos buenos mayordomos? ¿Somos buenos mayordomos en la casa? Con nuestras esposas, con nuestros hijos. ¿Somos buenos mayordomos con el dinero que nos entra? ¿Somos buenos mayordomos con nuestros parientes?
Somos buenos mayordomos con la plata que nos cae. Tenemos buena relación con nuestros vecinos y familiares. De reflexión, ¿verdad, hermano? Somos puestos como ejemplo en la comunidad. Somos como ejemplo en nuestra familia. Que puedan decir, este es un hombre ejemplar. Este sí tuvo un encuentro con Dios. Yo quisiera tener un encuentro con Dios como lo tuvo este señor. Porque verdaderamente habla como Dios. Trata a las personas como Dios. ¿Cómo las trata? Tenemos que ser consecuentes. Tenemos que tener empatía, ponernos en el lugar de la otra persona. Lo estamos haciendo, hermano. Porque Dios nos va a demandar. Dios nos va a preguntar, le va a decir, hey, Fernando, ¿qué hiciste con tu esposa y con tu muchacho? Por allá está, no me preguntéis por ello. Dice Dios, no me preguntéis por ello. Y tanto que doblabas rodillas para que yo te la diera como tu esposa. Si ella estaba por allá tranquila, predicando en otro lugar, y vos veniste de necio a que yo te diera esa muchacha. Y ahora tiene del fruto de su relación un niño. ¿Y dónde está tu matrimonio? No, Señor, yo hice lo que quise. Hiciste lo que quise. Y que vos le pusiste niveles o un límite. Hasta aquí llego yo como esposo. ¿Acaso Jesús está haciendo eso con la iglesia, hermano? Le está diciendo al Padre, no, búscame otra novia porque la iglesia ya a mí no me sirve. ¿Usted cree eso que hace Dios con nosotros, hermano? Cuando la Biblia dice que Dios nos buscó y nos perdonó. Y no habiendo cómo perdonar, envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Para que nosotros ahora seamos buenos administradores y llevemos nuestro matrimonio, nuestra familia a los pies de Cristo. La Biblia dice que somos sacerdotes. ¿Y cuál es la función de un sacerdote, hermano? Presentar la ofrenda diaria a Dios. Presentar todos los días todos los elementos que estaban en la mesa como un sacrificio vivo delante de Dios. Pregunto, ¿somos sacerdotes, hermano? ¿Estamos entregándole cuentas a Dios de nuestros actos, de nuestro matrimonio, de nuestro dinero, de nuestros hijos? ¿O tenemos que esperar que Dios viene y nos llame y nos ponga la cuenta? Y cuando Dios nos ponga cuenta, hermano, ¿qué vamos a decirle? Como hizo Adán. Y decir, la mujer que me diste se convirtió en un caimán. Y le va a decir Dios, yo no te entregué un caimán, te entregué una virgen, una doncella. ¿Qué hiciste con ella? Yo te mandé a crear un matrimonio estable, una familia estable, un matrimonio ejemplar, una vida ejemplar. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Dios no va a pedir cuenta o no nos va a pedir cuenta. ¿O que creemos que andamos felices en la vida? Cuando Dios, aun cuando sacó a su pueblo, le dijo, yo le voy a pedir. Y si no hacen lo que yo les digo, vendrían días de retribución. Y cada quien me va a tener que pagar por lo que, aún dice Jesús, de lo que no tienen me van a tener que dar. Se la puso Jesús a nosotros fácil, ¿no? Entonces, hermano, estamos a tiempo. La Biblia dice, no nos afanéis, pero estamos corriendo. Este es un circuito, hermano. Y este circuito no es de velocidad, sino de resistencia. La Biblia dice, resistí al diablo y él huirá. No está diciendo resistí a tu esposa, resistí a tus hijos, resistí al tipo que le debéis $300. Dios te está diciendo, resistí. Y a veces nuestro peor enemigo, ¿sabe quién es? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Porque tenemos una falsa confianza en nosotros mismos. Mañana yo pago, tranquilo. Voy para la tienda, dame $100 que mañana te pago. Y mañana me escondo. Y mañana me pongo bravo con el de la tienda. Y después envío a otra persona para que vaya a buscar plata. O le llevo $10 y saco 20. Pero Jesús nos dice, no os afanéis. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que estemos contentos con lo que tenemos. Si Dios nos dio una cosa, amémosla, cuidémosla. Si Dios nos dio un trabajo, cuidémoslo, porque los trabajos no es tan fácil. La gente pelea, Señor, ¿por qué tengo este trabajo? Y muchos estamos diciendo, Señor, dame un trabajo. Y no de lo que sea, porque cuando usted lo van a contratar, no lo van a contratar de lo que sea. Porque cuando usted lo van a contratar, le van a decir, necesito una secretaria, necesito un electricista, necesito un ingeniero, no un todero. Porque en el currículo no dice todero.
En el currículo dice algo específico. Yo hice un curso. Yo soy un obrero calificado porque tengo varias cualidades. Ahí sí. Pero cuando salgamos, pidámosles a Dios. Que sea Dios el que nos guíe. Señor, yo voy, pero te dejo a mi familia. Señor, yo voy, yo sé que mi familia quizá no va a tener almuerzo. Provéele, porque yo voy a buscar trabajo. Señor, yo soy el garante de mi familia. Mi familia depende de mí, yo dependo de ti. Dame para darle a mi familia. Y si me vas a dar algo que sea de acuerdo a tu voluntad, porque no me quiero afanar. Quiero vivir en paz contigo y con la familia. Quiero ser ejemplo. Aquí dice, pero os digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba que el campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de qué? De poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los que gentiles, hermano, ¿saben qué hacen los gentiles? Todo lo contrario a lo que hace un cristiano. Porque un gentil no busca a Dios. Un gentil que busca un horóscopo, un brujo, alguien que le diga qué hacer. Nosotros somos gentiles. Nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos que andar bajo los mandamientos que Dios nos dejó. Aquí lo dice, más. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pregunto, si Dios sabe de qué tenemos necesidad y si Dios nos puede proveer, ¿por qué vivimos como los gentiles? Interesante, ¿verdad? ¿Somos gentiles o somos el pueblo de Dios? Porque no podemos estar en dos bandos, jamás. O somos el pueblo de Dios o vivimos como los gentiles sin ningún rumbo. A ver, como dicen, voy a buscar a Dios. Nosotros como cristianos sabemos dónde está Dios. Él está sentado en su trono. Nosotros como cristianos sabemos que Él nos bendice todos los días a través de su Espíritu Santo. Sabemos que Él nos habla a través de la Biblia todos los días. Y sabemos que tenemos comunión con Él porque oramos a Él. Y entonces no somos como los gentiles. Porque los gentiles no saben a dónde van. Los gentiles no saben quién es su Dios. Por eso ellos buscan multiplicidad de dioses a ver quién les responde. Pero nosotros buscamos al verdadero dador de la vida, que es Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar.